Estimados compañeros del Congreso Nodos del Conocimiento, en su edición de 2024, mi nombre es Alejandro Martínez Menéndez y voy a actuar como representante de la comunicación gamificación educativa, límites conceptuales de un campo de investigación aún emergente, habiendo sido esta desarrollada por mí mismo, Carmen Rocío Fernández Fernández y Juan José Victoria Maldonado, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada. Antes de adentrarnos en los resultados derivados de esta comunicación, creemos fundamental ofrecer ciertas notas o ciertas concreciones sobre la metodología de gamificación, especialmente de cara a aquellos educadores o investigadores que no se sientan especialmente familiarizados con el término. La gamificación es una metodología basada en la incorporación de elementos bien tomados o inspirados de los juegos tradicionales o incluso en años muy recientes de los propios videojuegos, a fin de ser aplicado en experiencias educativas no lúdicas por sí mismas. Esta idea será especialmente importante más adelante. Ahora bien, al tener como objetivo principal el incremento de la motivación, del compromiso del estudiantado hacia su propio proceso de enseñanza-aprendizaje o incluso hacia las áreas curriculares tratadas, si se prefiere, puede describirse la gamificación como una metodología activa, compartiendo características esenciales con otras de las metodologías ampliamente relevantes en el campo en años recientes, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas. Cabe igualmente destacar que, acorde a la literatura científica existente en la actualidad, los beneficios de la gamificación se ligan en mayor medida al aumento de la motivación y del compromiso académico hacia el propio aprendizaje, o hacia una asignatura dada. Ahora bien, tanto metaanálisis como revisiones sistemáticas publicadas en tiempo reciente en revistas de gran impacto han apuntado a la cierta falta de concreción, a la cierta falta de consenso acerca de los beneficios, especialmente a largo plazo, de la gamificación sobre los resultados de aprendizaje propiamente establecidos del alumnado. La definición de la gamificación ha sido tradicionalmente puesta en entredicho en el corpus teórico de la investigación educativa de las ciencias de la educación, dándose ello especialmente en años recientes debido a el gran aumento de publicaciones acerca de esta metodología. Si bien es cierto que existen publicaciones relevantes y referentes acerca de la definición de gamificación tal y como se ha puesto previamente, incluyendo, por ejemplo, la obra original de Deterding, publicada en 2011, así como el manual de Werbach y Hunter, publicado en 2012 en relación a las bases del diseño gamificado, es cierto que existen cada vez más confusiones terminológicas en la descripción de investigaciones que serán tratadas más adelante como parte del objeto esencial de esta ponencia. Igualmente, a raíz de todo lo que se ha expuesto previamente, puede, sin lugar a dudas y en línea con la literatura existente, afirmarse que la gamificación es una de las metodologías que mayor complejidad en su diseño y aplicación presenta en el campo educativo, requiriendo, como comentaremos más adelante, una adaptación particular y específica de los elementos de juego que se utilizan a las características socioemocionales y al desarrollo cognitivo del propio estudiantado, así como, por ejemplo, acorde a sus gustos de realización de actividades en su tiempo libre, especialmente si presentan familiaridad con este tipo de entretenimiento activo, ya sea por medio de juegos o de videojuegos, tratando de configurar experiencias que no solo resulten lúdicas o atrayentes para estos alumnos, sino que puedan resonar con su afición personal o con su cercanía hacia determinados de estos componentes propios del juego, como podrían ser, por ejemplo, los puntos, los marcadores, retos, entre otros, creando esto a su vez una serie de mecánicas, las cuales en su conjunto en el desarrollo de dichas experiencias derivarían en dinámicas o tendencias generales del diseño gamificado, como podrían ser, entre las principales, el progreso, la vivencia de emociones o experimentar limitaciones en el desarrollo del aprendizaje. A fin de concretar estas derivaciones terminológicas con respecto a los términos originales de la gamificación, se pretende la realización de una revisión de carácter narrativo de las publicaciones ligadas a la gamificación de mayor relevancia en la base de datos de Web of Science y Scopus, publicadas en los últimos años, determinando esta horquilla temporal entre los años 2020 y 2025, es decir, las publicaciones que se están saliendo actualmente. Se toma 2020 como el año de partida de esta horquilla, de este intervalo, dado que a raíz de la situación de pandemia experimentada hace ya 4 años,
florecieron gran variedad de aplicaciones de gamificación utilizadas inicialmente en aquellos entornos de videollamada educativa, por así denominarla, y que finalmente han terminado por asentarse en el periodo post-pandemia presencial, teniendo en todo momento de esta comunicación como objetivo la determinación de estos principales focos de desvío en la conceptualización de la gamificación en la literatura actual. Una vez se han analizado los resultados obtenidos de dicha revisión, se extraen tres focos de preocupación fundamentales, siendo sin lugar a dudas, el más relevante de ellos la constante identificación errónea entre la gamificación y el aprendizaje basado en juegos, puesto que se confunde la idea de convertir el aula en un juego por medio de la inclusión de dichos componentes, mejor dicho, elementos del juego, correspondiendo a ella a la gamificación, con la aplicación directa de juego previamente diseñado o fabricado en el propio aula. Igualmente, se tiende a cruzar la línea en el momento que se produce el fenómeno que nuestro equipo de autores denomina como sobreludificación de aplicaciones y entornos hasta convertirlo en verdadero juego, existiendo autores que, en su afán por diseñar aplicaciones gamificadas con variedad de elementos, mecánicas innovadoras y dinámicas que puedan atraer a los alumnos, han construido sin quererlo verdaderos juegos completos. Así, el punto de inflexión entre uno y otro se encontraría en el establecimiento de un sistema de reglas interno, siendo esta uno de los elementos cruciales de la definición del juego, es decir, la aceptación por parte de los jugadores, de los usuarios participantes, de un conjunto de reglas que dan propio sentido a la experiencia del juego, siendo esto un componente que sí se aprecia en el aprendizaje basado en juegos, pero no realmente en la gamificación. El segundo foco principal de esta investigación se encontraría en la identificación continua de aplicaciones ligadas al quiz o a las preguntas rápidas, a los cuestionarios, incluso si se prefiere, en su aplicación a los entornos educativos. Y por poner nombre a estas aplicaciones, por ejemplo, podremos referirnos a sitios web como por ejemplo el famoso Kahoot o Quizzes. Se procede así a la identificación de prácticamente cualquier aplicación o recurso que involucre algún elemento inspirado en juego como una propuesta automáticamente gamificada, cuando realmente aplicaciones como por ejemplo Kahoot necesitan dicho establecimiento que hemos mencionado previamente de una serie de reglas internas para justificar su interés. Es decir, por ejemplo, en estas aplicaciones de tipo quiz o de tipo preguntas, la asunción de que el alumno no hace trampas de alguna forma o que no consulta ningún material que no deba durante en la realización de una propia actividad mediada por este tipo de herramientas, supone ya una regla interna que resulta externa a propuestas de gamificación. Si bien es cierto que se podrían hacer ajustes para incluir estas aplicaciones en propuestas de gamificación sin problema alguno, puesto que la gamificación no resulta en sí misma excluyente total de la utilización de juegos en el ámbito educativo. Es posible utilizar juegos varios en sesiones de un gran esquema gamificado, como por ejemplo ocurre en el caso de los escape rooms o de los breakout rooms. Ahora bien, el gran problema detrás de este foco se hallaría en la sobreutilización por parte de los docentes de herramientas ludificadoras o gamificadoras, como el término se encuentra aceptado actualmente en la investigación educativa, hasta el punto de que no ha favorecido la formación por parte del propio profesorado en la base de este diseño gamificado, confiando simplemente en la acción de estas herramientas. Finalmente, el tercer gran foco de interés se encontraría en lo que veníamos ya describiendo como el fenómeno de la sobreludificación, basándose esto en la construcción de propuestas en línea con la gamificación, es decir, la implementación de elementos del juego en situaciones que ya se eran lúdicas, que ya tenían un componente de juego, vulnerando así el principio básico de la definición de gamificación que comentábamos antes. Así, por ejemplo, se tiende a la complementación de juegos o videojuegos que ya existen con recursos gamificadores como a modo de una aplicación de apoyo. Por ejemplo, el uso de videojuegos en el aula, estableciendo un sistema externo de puntos con aplicaciones populares como por ejemplo ClassDojo, sería un ejemplo perfecto de esta sobreludificación. Como decíamos antes, este tercer foco se relacionaría especialmente con dicha tendencia errónea a creer que un juego o una experiencia gamificada aumentará exponencialmente en calidad en base al número de elementos de juego que contenga, cuando en realidad la calidad de estas se debe basar fundamentalmente
en su atracción, familiaridad y utilidad con el estudiantado objetivo de la misma. Para finalizar, a modo de discusión con la literatura existente de los hallazgos expuestos en esta comunicación, se observa que, efectivamente, acorde a las revisiones sistemáticas de gran relevancia publicadas en tiempos recientes, existe una gran dificultad de acuerdo terminológico en el campo de la gamificación, existiendo diversas desviaciones terminológicas de la idea original de la misma. Igualmente, la falta de concreción de la base metodológica de la gamificación, derivado principalmente en la ausencia de un consenso acerca de manuales o de guías acerca de su diseño, o en su defecto de la mera dificultad de alcanzar esto, dificulta la formación del propio profesorado en relación al diseño gamificado, lo cual indirectamente acaba conduciendo a que se utilicen simplemente herramientas que ya venden esa idea de gamificación sencilla del aula, cuando realmente lo único que concurren es en confusiones terminológicas entre principalmente el uso de juegos en el aula y la verdadera gamificación con sentido y justificada de esta. Así, en la actualidad, la principal conclusión que puede traerse de este estudio es que resulta bastante complejo hacer estudios sobre gamificación de modo que puedan aclararse sus beneficios sobre el resultado de aprendizaje, aspectos motivacionales, cognitivos, comportamentales, dada la amplia dificultad de acceso e interpretación de la evidencia ya existente en el corpus literario de la investigación científica, debiendo incluso los investigadores utilizar términos intencionalmente erróneos, como por ejemplo aprendizaje basado en juego, a la hora de realizar, por ejemplo, una revisión sistemática de esta metodología, a fin de tratar de abarcar todos los resultados existentes, siendo ello una problemática que debe, sin lugar a dudas, abordarse progresivamente desde la realización de mayor volumen, tanto de experiencia y consiguientes estudios empíricos en el ámbito educativo, como de trabajos teóricos que profundicen en estas dificultades de definición a fin de llegar a un consenso en el seno de la comunidad de investigadores y de practicantes educativos. Con ello, pongo fin a la presentación de esta comunicación, teniendo la esperanza de que haya servido para abrir los ojos a todos aquellos que estén interesados en una metodología que, si bien tiene ya una década de progreso en el mundo de la investigación educativa, presenta aún estas dificultades propias de una verdadera falta de consolidación en el campo.